Hola amigos. En el siglo XIV, antes de esta era, en Egipto reinó un faraón conocido por todos, se llamaba, o bueno, creo que conocido por todos, se llamaba Aknatón, que durante las escasas décadas de su reinado eh, impulsó una revolución religiosa y artística, digamos, pero fundamentalmente religiosa. Algunos lo llaman el primer monoteísta, porque él introdujo el culto al dios Atón, que era un dios egipcio antiguo, pero él lo revitalizó y le dio una dimensión distinta a lo que tenía antes. Fue derrotado y aún no se ha encontrado su momia, eh, y digamos que Egipto volvió al culto politeísta regido por el dios Amón. Lo que voy a leer ahora es un artículo aparecido en una web que se llama detorah.com, que después en la descripción les voy a pasar el link. Es un artículo del profesor Aaron Kohler, que es profesor de estudios del Cercano Oriente en la Universidad Yeshiva. Y el título del artículo es acerca de el himno de Atón que se encontró en las ruinas de la que era capital de la época de Aknatón, y el Salmo, especialmente el 104. O sea, el título es Salmo 104 y sus paralelos en el himno del faraón Aknatón. Es un gran himno egipcio de Atón, el disco solar divino. Le empiezo a leer lo que dice. Aparecen en el 104, o sea, animales peligrosos durante la noche, actividad humana durante el día, enfoque en los humanos en contraposición a los israelitas que aparecen en el Salmo, el gran poder del agua y muchos más. El Salmo 104, o sea, Teilim es en hebreo, un salmo relativamente largo, nos dice aquí el profesor Kohler, de 35 versos, se compone de 5 secciones. El artículo es en inglés, yo estoy haciendo lectura en castellano pero con el Google Translator. La primera parte la primera parte es Dios en el cielo, que van hablando siempre aquí del Salmo 104, entre el 1 y el 4. El párrafo inicial describe a Dios en el cielo, vestido de gloria y majestad y envuelto en un manto de luz, extendiendo los cielos como la tela de una tienda. Dios se sienta sobre las nubes, los vientos y las aguas celestiales, haciendo del viento y de las llamas sus emisarios. Esto da paso a la creación del mundo terrestre, que es el tema de la segunda sección, del 5 al 9. Siempre estamos en el Salmo 104. Dios establece los cimientos de la tierra y cubre gran parte de ella con aguas profundas. A diferencia de Génesis 1, el proceso es combativo, es decir, la explosión y el nuevo Dios hacen que las aguas que habían estado sobre las montañas huyan, y luego Dios les pone límites para que el agua no vuelva a inundar la tierra seca. La tercera parte de este salmo, que va del 10 al 19, es vida en la tierra, usando las aguas del océano como transición. El salmo continúa relatando cómo Dios hace brotar agua dulce, permitiendo que los animales beban y los pájaros vivan junto a ellos en los árboles. El agua dulce corre por las montañas, sacía la tierra, permitiendo que crezca la hierba para que coma el ganado, y la agricultura para los humanos, que producen vino, aceite y pan. Los árboles beben el agua y los pájaros anidan en ellos, mientras que las cabras montesas viven en las montañas y los tejones en sus peñascos. La sección que va del 10 al 19 termina con la referencia al sol y la luna en los cielos y cómo estos determinan los tiempos en la tierra. Estas primeras tres secciones van desde Dios morando en el cielo hasta la creación del mundo por parte de Dios.
separando el agua y la tierra, proporcionando agua para permitir la vida en la tierra, culminando en la humanidad. Todos estos temas se conocen, por supuesto, en otros lugares de la Biblia. De manera similar, el tema del conflicto de Dios con el mar primordial es un ejemplo del tropo común del antiguo cercano Oriente, conocido como la guerra contra el caos, ¿no? Lo que aquí se llama el Génesis, el pago, eso lo agrego yo, que se encuentra en varios pasajes de la Biblia, como en este versículo de los Salmos. Por ejemplo, nos dice el 74:13, que leo la traducción en español: fuiste tú quien hizo retroceder el mar con tu poder, quien destrozó las cabezas de los monstruos en las aguas, fuiste tú quien destrozó las cabezas de Leviatán, quien lo dejó como alimento para los monstruos del mar. El sol y la luna, que determinan el tiempo de la Tierra, también es una frecuente cita bíblica, y aparece de manera más famosa en el capítulo 1 del Génesis, en el versículo 14. Bueno, aquí tenemos otro subtítulo, el subtítulo D, que la noche es peligrosa y el día es esperanzador, y que va en este mismo Salmo 104, del 20 al 30. La cuarta sección del Salmo da una mirada dinámica a la vida en la tierra, no a través del paisaje, sino a través de la variable del tiempo. Siguiendo con la referencia a los ciclos lunar y solar del verso anterior, contempla la noche como un tiempo de merodeo de animales peligrosos. Dice el 106:20. Traes oscuridad y es noche cuando todas las bestias del bosque se agitan. Los leones rugen pidiendo presa, buscando de Dios su alimento. Si bien este motivo es inusual en la Biblia, tiene un paralelo particularmente cercano en un poema justamente del antiguo Egipto, llamado, como decíamos al principio, el gran himno a Atón, escrito por el faraón Aknatón, como decía al principio, en el siglo XIV, o sea, entre 1353 y 1336 antes de esta era. Eh, el himno alaba al divino solar, que lo llama Atón, y incluso aquí él dice a Akhenaton que es el único Dios verdadero, según su teología, cosa que nos dice el Salmo, ¿no? Y como tal describe los peligros de la noche cuando Atón está ausente. Hay que tener en cuenta los paralelos del himno con los versos del Salmo, hasta la referencia específica a los leones. Cuando estás en la tierra de la luz occidental, ahora estoy leyendo el himno de Aknatón. Cuando estás en la tierra de la luz occidental, la tierra está en oscuridad, en condición de muerte. Los durmientes están en sus aposentos con la cabeza cubierta, un ojo no ve al otro. Si les robaron los dioses bajo sus cabezas, no lo notaron. Cada león sale de su guarida, todas las serpientes muerden, la oscuridad es una tumba, la tierra está en silencio, su creador se ha puesto en tierra de luz. Acá los paralelos entre el Salmo y el himno de Atón también son evidentes en los siguientes pasajes de cada uno. A continuación, el Salmo habla del día como un tiempo de actividad vibrante. Por ejemplo, en el Salmo, en el versículo 22 del Salmo 104, dice: cuando sale el sol, ellos, o sea, las bestias, regresan a casa y se acuestan en sus guaridas. El hombre sale entonces a su trabajo hasta la tarde. De manera similar, la siguiente sección del himno de Atón habla de la actividad diurna, incluyendo incluso una referencia a las personas que trabajan, ¿no? Dice el himno de Atón: al amanecer te has levantado en la tierra de la luz y eres tan radiante como el disco solar de día. Disipa la oscuridad, proyecta sus rayos, las dos tierras están de fiesta diariamente. Los hombres despiertan, se ponen de pie, tú los has despertado. Se lavan y visten sus brazos en adoración de tu apariencia, y toda la tierra se pone a trabajar. Todas las bestias pastan sus hierbas, los árboles, los árboles y las hierbas están frotando. Dado que en la teología del himno de Atón el disco solar coincide con la deidad, con el dios, la puesta del sol deja al mundo impío, porque la salida del sol a la mañana siguiente devuelve a la tierra bajo la protección divina. El egiptólogo estadounidense James Henry
Breasted se escribe, supongo que será Bristed el nombre, que vivió entre el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX. Escribió su disertación en Alemania sobre el faraón Akhenatón. Llamó la atención hace más de un siglo sobre los sorprendentes paralelismos entre el Gran Himno y el Salmo 104. A una comparación minuciosa muestra que hay una gran cantidad de motivos compartidos en el mismo orden, incluso algunos motivos que no se encuentran en ningún otro lugar de la Biblia. Lo que estudió este señor, ¿no? Dado este investigador, dado que el himno es anterior a los salmos, este sería un caso claro de préstamo o de alguna manera de continuidad por parte de algunos de los autores bíblicos. Tengamos en cuenta que este himno de Platón fue escrito hasta el siglo XIV antes de esta era, y de los salmos, digamos, se sabe que ya estaban escritos en la época del Segundo Templo, o sea, unos 1000 años más tarde, ¿no? En Yehudá, ¿no? En Jerusalén. Eh, eh, Otros temas paralelos, además de la descripción compartida de la noche como un momento de peligro y del día como un momento de actividad, los textos comparten varios otros temas. Siguiendo el pasaje de la noche al día, en el Salmo 104, 24 dice: ¿Cuántas son tus obras, oh Señor? Todo lo has realizado con sabiduría, la tierra está llena de tus creaciones. En el himno de Atón se nos dice, el 63-67 dice: ¿Cuántas son tus obras, aunque ocultas a la vista, oh único Dios, junto al cual no hay nadie? Hiciste la tierra siguiendo tu corazón cuando estabas solo con personas, manadas y rebaños. Lo que nos dice el autor de este artículo, que de hecho el gran himno va más allá de que el salmista en este paisaje al declarar de que Atón es el único Dios que existe. Después está el tema del mar, la relación con el mar. En el Salmo 104-25 dice: Allí está el mar, vasto y ancho, con sus innumerables criaturas, seres vivientes, pequeños y grandes. Allí van las naves y el leviatán que formaste para jugar. Y en el himno de Atón se nos dice, en el 39-44 dice: Los barcos navegan hacia el norte, hacia el sur también, todos los caminos quedan abiertos cuando subes, los peces en el río se lanzan ante ti, tus rayos están en medio del mar. Respecto a la dependencia de Dios, en el Salmo 104-27 dice: Todos ellos esperan en ti, les des su alimento a su debido tiempo, dáselos, ellos lo recogen, abre tu mano, quedarán saciados. Y en el himno de Atón, en el 72-73 dice: Tú pones a cada uno en su lugar, suples sus necesidades, cada uno tiene su comida, su vida está contada. Eh, Otra referencia más: la ausencia de Dios es muerte, la presencia es vida. En el Salmo 104-39 dice: Esconde tu rostro, están aterrorizados, les quitan el aliento, parecen y vuelven a convertirse en polvo. Devuelve tu alimento, son creados y renuevas la faz de la tierra. En el himno de Atón, como se asocia al sol, al disco solar, se nos dice: Cuando amaneces ellos viven y cuando te pones mueren. Todos estos paralelos, nos dice el profesor Kohler, llevan a la conclusión de que el Salmo 104 lleva la fuerte huella del himno de Akhenatón. Los eruditos bíblicos y los lectores tradicionales a menudo desconfían de estas afirmaciones de préstamo directo por diferentes razones. Sin embargo, hay un erudito que es Paul Thion, que hace un comentario muy importante. Dice: simplemente no existe una explicación alternativa para la concentración de contactos entre estos dos poemas acumulados, y las comparaciones hablan por sí solas. O sea, la dependencia del salmo del gran himno explica el énfasis de la bienaventuranza en oposición a la naturaleza aterradora de la noche. No lo voy a decir todo el artículo porque se nos va un poco largo, pero lo pueden leer en la descripción. Les voy a dejar el link completo, pero sí hay, digamos, lo que a uno le parece fascinante es
la transmisión de este legado con 1000 años de diferencia, como mínimo. Puede ser que sea un poco menos, si los salmos se escribieron antes, en la última época del primer templo, podrían ser 700 años, pero en cualquier caso es una diferencia bastante importante, ¿no? Eh, por lo tanto, tanto uno como otro esconden alguna relación que aún no está al menos descubierta de forma de que todos estén de acuerdo, ¿no? De cómo vino. El tema sería aquí, ya más adelante, bueno, él aquí hace toda una descripción de la religión de Akhenaton y después dice cómo llegó a Israel esto, ¿no? Entonces continúa con el artículo, dice, inmediatamente después de su muerte las ideas de Akhenaton fueron prohibidos, su ciudad, la ciudad que él había fundado, se llamaba Aketatón, significaba horizonte de Atón, fue totalmente abandonada y su nombre lo borraron de la historia, ¿no? Y a finales del siglo XIX fue cuando se descubrió estos restos, el sitio donde está se llama Tel el Amarna. Entonces la pregunta es cómo pudo este granismo haber llegado a los poetas israelitas de siglos posteriores. Y acá el autor de esta nota nos ofrece dos eh, posibilidades. Dice, quizá las ideas de Akhenaton en realidad vivieron en Egipto más tiempo de lo que pensamos y los atonistas clandestinos, digamos que estaban prohibidos, perpetuaron estos escritos. Y quizás incluso, quizás cuando los israelitas que estaban en contacto con su tierra, con Canaán, fueron a lo que es hoy el territorio de Israel, se los llevaron con ellos, ¿no? Y otra posibilidad, nos dice el profesor Kohler, es que llegaron a Canaán esta teología durante la vida de Akhenaton, porque cuando él estaba reinando como faraón, Egipto gobernó Canaán también durante aquella época, o sea que podría ser que había llegado en aquella época y que haya quedado ahí, ¿no? Bueno, es este poema dice finalmente, es sorprendente, similar a un breve himno encontrado dentro de la propia Amarna, ahí donde estaba la ciudad de Akhenatón, en la tumba de un hombre llamado Pan, Panegesi, que es algo así como, como el nombre hebreo Pinjas. El nombre hebreo Pinjas es un nombre hebreo como el de muchos levitas de origen egipcio, cuya inscripción se encuentra ahora en el Louvre. Dice, adoración o sea, este registro dice, adoración de Oracte cuando se levanta en su horizonte, que da su belleza a toda la tierra, se vive después de haber dado sus rayos, y la tierra brilla cada día en su nacimiento para hacer vivir lo que crió. Esto que acabo de decir de Pinjas es un aporte mío porque lo leí por otro lado, que había sacerdotes de Akhenaton con nombres de levitas, como este de Pinhasi, había otro que se llamaba Merari o Meri Ra también, y algunos otros, pero bueno, eso es una masa más. Por lo tanto, parece probable, que continúo con el artículo, que las imágenes de Akhenatón y probablemente incluso el propio himno circularon en Canaán a partir del siglo XIV, presumiblemente en una traducción local, y bueno, y se fueron manteniendo y llegaron a los círculos israelitas en los siglos siguientes, pero ya habían dejado de ser identificados como egipcios. Bueno, esta, a mí siempre me pareció fascinante esta asociación. Esto, bueno, aquí ya terminé con el artículo, bueno, sigue con más cosas, pero esto los invito a que lo lean si quieren hacerlo, pero con esto ya les di una idea, digamos, de en qué consiste, cuál es el tema, y como les decía, esto me pareció siempre fascinante porque eh, este parecido
nos indica precisamente en la formación del pueblo de Israel siempre había influencias, o sea, se formó con influencias tanto de Babilonia, como en el caso de la tradición abrámica, como de lo que sería el reino de Mitanni o se pone Naharaim en la Torá, que sería de donde él vino, donde estaba el padre de Aram, y posteriormente de Egipto. O sea, la diferencia entre Mitanni y los hititas que estaban también en la zona de Babilonia y Egipto, alimentaron en no poca medida los orígenes de las tradiciones israelitas que luego le dio su propia lectura y su propia interpretación, marcando las diferencias. Por ejemplo, en el caso de Aknatón ya no era el sol el Dios único, sino que el Dios único es de afuera de la tierra, de afuera del mundo conocido, y el sol es una creación suya también. Es un cambio significativo ese. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y Shabbat Shalom a todos. Chao, chao.